hemos evaluado algunas de esas medidas. Esa en particular no es una medida que se ha adoptado en otros lugares del mundo por una sencilla razón. Es muy complejo dar licencias temporales. Digamos, tú construyes un edificio y después te das cuenta que el edificio está mal construido. ¿Qué vas a hacer? ¿Tumbar el edificio? Entonces, y eso por citar un ejemplo. Entonces, el problema es, y eso te va a generar más inseguridad jurídica, porque entonces vamos a estar esperando diciendo, oye, pero ya lo construí, y ahora dime nomás cómo lo adecuo. Entonces, el problema es más complejo de lo que de hablar de licencias temporales. Estamos lanzando varias medidas en el paquete que se van a anunciar en los próximos días, y por eso les pido un poco de paciencia. Se va a anunciar el presidente de la República, corresponde hacer eso, y como dije, se está transformando la institucionalidad del Estado para poder focalizarse en esos temas. Se ha creado hace poco menos de un mes, par de semanas, 3 semanas, una dirección general en el Ministerio de Economía, que justamente es la Dirección General de Promoción de Políticas de Promoción de Inversión Privada, que justamente lo que tiene por objetivo es diseñar políticas y proponer cambios para poder ejecutarlas. Existe el equipo de Estrade, como dices, yo soy el director encargado, que lo que busca es hacer seguimiento a proyectos e identificar cambios normativos para poder agilizar los procesos de inversión. Algunos de esos son los que hemos visto en mayo, en julio, en diciembre, esta semana. Se está trabajando en una serie de iniciativas. La semana pasada, el fin de semana, se promulgó el nuevo reglamento de asociaciones público-privadas. Otra idea de AFIN dice que se lance un gran plan de infraestructura a mediano plazo. 5 años. Se está ordenando, se está diciendo justamente, ejemplo, para iniciativas privadas vamos a dejar de operar, el que llega primero tiene una iniciativa, la presenta y bloquea el resto. Se ordena, se hacen ventanas para obligar al Estado a pensar estratégicamente. ¿Okay? Se están haciendo una serie de cambios que lo que buscan es facilitar la ejecución de los proyectos de inversión privada e incentivarlos, además. Hablaste de APPs en salud. Se está abriendo la cancha de asociaciones público-privadas en servicios y en provisión de infraestructura en sectores que no se habían hecho en el Perú. Va a hacerse agresivamente en educación, en salud. Ya se hace en infraestructura y infraestructura con mucho mayor intensidad. Entonces se está trabajando con acciones concretas por hacer esto. Monto de adjudicaciones de APPs, como dije, en lo que va el gobierno, 6 veces en similar periodo del gobierno anterior. Este año vamos a tener con más de 12.000 millones de dólares de montos adjudicados. Y estamos trabajando en adjudicar y en lo que es posadjudicación, en ambos. Claro, eso es para responder a la crítica de Carranza, que dice que hay falta de ambición en el gobierno para continuar con la reducción de la brecha de infraestructura. Sí, y claro, ahí sí efectivamente esa crítica carecería, si es que efectivamente se... Pero yo creo que hay otras, también me parece que se refiere a algo como que el Perú debía aspirar a crecer el 8%, cosas por el estilo. Te voy a decir cómo inicia su reporte económico global hoy día. La primera frase del reporte económico global del Banco Mundial en referido a América Latina dice: economías emergentes se encaminan a un tercer año consecutivo de crecimiento bajo, ¿okay? Por debajo del 5%, etcétera, etcétera. Nuevamente, lo que hay un choque externo significativo que viene 3 años. El 2010, la región América Latina creció 5.9%. Todo era viento a favor. Año a año ha venido cediendo. Este año han rebajado las proyecciones de crecimiento y se espera que la región crezca 1.9%. Entonces, hay que distinguir lo que es un choque externo de lo que es políticas internas. Hablamos de confianza empresarial. Efectivamente, no todo camina bien, pero la confianza empresarial está en terreno positivo. Estamos trabajando, planteando acciones concretas para poder, impulsar hacia arriba esta confianza empresarial. Pero sí, efectivamente, cuando tenemos críticas, infundadas o críticas no necesariamente constructivas, afectan el clima de confianza empresarial. Pero lo que sí, y depende de quién venga también, claro, ¿no? Pero hay gente que usa su reputación, para usarlo de otra manera. Entonces, es endógeno, la confianza empresarial no está en un nivel, etéreo. De acuerdo, pero también es cierto que en los últimos 3 años en particular se ha agravado la regulación, hay una sobreregulación, ¿no? En los sectores laboral, ambiental y en otros sectores, es decir, se han creado cada vez más normas, más exigencias, más requisitos, más trámites, y esto está ahogando. De hecho, a los pequeños y medianos los ahoga por definición, los grandes podrán defenderse, ¿no? Entonces es muy regresiva esta. Entonces se necesita una reforma, una revolución regulatoria, ¿no? Eso es lo que... Sí, si me permites, en 2 aristas.
Efectivamente hay más actores de los que había en el pasado, pero esto camina en línea con tendencias mundiales. De repente hace 10 años o 15 años los permisos ambientales eran un saludo a la bandera, hoy no, y es correcto que no lo sean. ¿De acuerdo? Lo que se busca es un balance. También es cierto que hay entidades nuevas que entran a regular y no necesariamente en el inicio, digamos, calibran adecuadamente el punto regulatorio adecuado, ¿okay? Y somos conscientes de eso como gobierno. Y por eso es que estamos trabajando y hemos trabajado en distintas rondas de poder atacar estos puntos. Distintas iniciativas. El equipo de Strave que mencionaste, que yo presido, que se creó hace poco más de un año, fue atacar ese tema en el campo de inversiones y lo venimos haciendo. Digamos, en el cuarto paquete normativo y estamos trabajando en temas de gestión pública. Pero son temas, digamos, en muchos casos son acciones que se vienen gestando de años, ¿okay? Entonces no es un tema inmediato. Por otro lado, hablas de temas sobre costos. El Plan de Desarrollo Productivo, el Plan Nacional de Desarrollo Productivo que ha anunciado el ministro Piero Gessi, tiene como uno de sus 3 ejes principales. El segundo es justamente reducción de sobrecostos. Estamos trabajando de la mano con ellos en este paquete normativo. Incorrectamente se ha dicho, ese es un paquete del MEF, el MEF no puede ir solo. ¿Quién ha dicho que es un paquete del Ministerio de Economía y Finanzas? Es un paquete del gobierno y lo venimos trabajando distintos sectores. ¿Qué oficina, qué unidad, qué dirección se va a encargar, digamos, de empujar la reforma regulatoria? ¿La de ustedes en el MEF o la que se va a crear o la que ya existe en el Ministerio de la Producción? Ahí vamos a dividir tareas. Nosotros estamos concentrados como equipo de Strave en los aspectos que influyen mucho más en temas de inversión. Y la dirección, el Consejo Nacional de Organización Productiva, que va a estar en Produce, va a haber temas que tienen que ver con sobrecostos más generales de trámites y también va a incidir en temas de productividad. Otra razón, si quedamos en el mismo reporte, dice que la gran fórmula para salir de esto es incrementar productividad en la región. El tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo Productivo. Entonces, ahora, ¿cómo se va a compatibilizar el Consejo Nacional de Diversificación Productiva creada por este plan, o que va a ser creado, con el Consejo Nacional de Competitividad que depende del MEF? Aparentemente que tienen funciones muy parecidas, ahí va a haber una duplicidad. A ver, primero, no necesariamente va a haber duplicidad, eso se está definiendo. Los enfoques del Plan Nacional de Desarrollo Productivo son claramente productividad, no competitividad. Es un elemento que tener competitividad, pero no es lo mismo. Productividad, reducción de sobrecostos y digamos, lograr diversificación productiva, ¿no? Y va a entrar en muchos temas regionales, heterogeneidad de productividad, etcétera, etcétera. El Plan Nacional de Competitividad tiene sus ejes troncales que para el siguiente trienio están añadiendo 3 de ellos, incluyendo formación de capital humano, que fue un tema que se abandonó durante gestiones anteriores, dicho sea de paso. Entonces, son equipos que caminan de la mano y vamos a evitar en lo posible que haya cualquier tipo de duplicidad. Pero te digo, Jaime... Sería bueno que se incorpore se incorpore el Consejo Nacional de Competitividad dentro del Consejo de Diversificación Productiva, o al revés, pero no sé, va a haber una... Bueno, en fin, ya es eso. ¿Te preocupa que haya burocracia? Claro, no son equipos masivos, no son equipos masivos de gente. Son equipos con capital humano potente y que trabaja en distintas aristas, ¿no? Pero no te preocupes de que vaya a haber duplicidad. En todo caso... Sí me preocupa, bueno, pero no importa. Hay que advertir las cosas antes de que ocurran. Bueno, Alonso, no tenemos más tiempo. Tenemos entonces una idea de la reacción del gobierno frente a estas críticas que vienen de exministros de Economía. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Damos una pausa y regresamos ahora con Daniel Ramsay, ex asesor del ex fiscal de la Nación, José Peláez, y miembro fundador de esta cooperativa de Rodolfo Arellana, COPEX. Regresamos.